Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, para los que saben que no están solos en su búsqueda y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal, psicología de otra dimensión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo programa de El Portal, número 13 de la primera temporada. Bueno, acá estamos bien avanzados en el año 2020 y hoy quería hablarles de un tema que varias veces me hace pensar, no solo en el trabajo con pacientes, sino pensando cómo son los procesos de las personas. Y uno, a veces, aunque pueda parecer algo muy azaroso, se pueden ver distintas modalidades, distintas formas que puede tomar lo que le está pasando a una persona y que tiene bastante coherencia. No es algo que pretenda que entren todas las personas en alguna de estas clasificaciones, pero son tres lugares, tres tipos de procesos que muchas veces se puede notar, y cuando una persona está ahí, esto se puede ver desde afuera. Quizás la persona no lo nota, pero uno, cuando ve y conoce a esa persona, se puede dar cuenta de esto. Y la idea un poco acá es que esto sirva tanto para verlo en uno, para evaluarlo en uno, como para a veces verlo en los demás, quizás simplemente para entender, para dar algún consejo o para a veces poder tener cierta paciencia, ¿no? Cuando esto pasa con las personas que queremos, es algo que nos preocupa, pero cada proceso tiene su energía y que muchas veces eso se tiene que llevar adelante y uno no hay mucho que pueda hacer, pero todos esos procesos siempre en algún momento terminan, van a cambiar, ninguno de estos es eterno y a veces hay que esperar que la cosa se desarrolle por sí sola. Vamos a hablar de procesos de lo que llamo un derrumbe, una crisis, de procesos de estancamiento y de procesos de crecimiento. Esos tres lugares. Bien, cuando hablamos de el más evidente quizás es el proceso de derrumbe. Es cuando uno ve a una persona y lo que le sale decir es lo veo cada vez peor, va a terminar mal, y muchas veces uno ve que esa persona en lo que le está pasando cada vez se agrava un poco más. A veces lentamente, a veces rápidamente, pero uno tiene la sensación de que está empeorando. Esto es algo, por ejemplo, que se ve muy claramente en las adicciones, en donde se ve muy notorio cuando una persona está desmejorando, se ve en su físico, empieza a perder cosas, empieza a cada vez ser diferente, cambia su personalidad, porque justamente está en algo muy destructivo. Estos procesos se caracterizan muchas veces por la autodestrucción, es donde hay mucha agresividad hacia uno mismo, descuido del cuerpo, de la salud, y hay destructividad hacia afuera también. Muchas veces lo que una persona logró, de repente ves que lo está perdiendo, ves que lo está descuidando, entonces pierde un trabajo, deja el estudio, deja un negocio, hay un abandono de cosas que antes estaban por ahí sosteniendo la vida de esa persona. Aparecen a causa de esto pérdidas constantes en lo económico, en los vínculos, porque la gente en esos casos muchas veces se empieza a alejar, amigos, parejas que de alguna manera no aguantan cómo está esa persona o la intensidad es demasiado fuerte y entonces esto es como que aleja a las personas, es parte de ese proceso. Es el momento donde se instala o aparece una patología. Por ejemplo, una persona que era un poco retraída,
que no era muy sociable, de repente está más encerrada en la casa, prácticamente no sale, siempre dice que no. O sea, se instaló, se agravó algo que ya le pasaba, que empieza a ser muy perjudicial. Para la persona en esos momentos hay mucha desesperanza. Está la sensación de que no se puede salir de ese lugar. Y en general es esa misma sensación la que lleva a decir, bueno, tiro todo porque ya para mí no hay posibilidades, no tiene sentido esforzarse. Es como que se perdió ese empuje que siempre la vida nos requiere para superar situaciones. Y en ese momento en general se rechaza la ayuda. Se está tan metido en eso que difícilmente la persona acepte que se le ayude desde afuera, ¿no? Y eso es lo que muchas veces es tan frustrante y tan difícil para las personas queridas, ¿no? Algunos ejemplos son, como decía, las adicciones, las deudas económicas que se empiezan a acumular y agravar. Puede ser una persona que está muy acelerada, que uno la ve cada vez más haciendo cosas compulsivamente y uno se da cuenta, ¿no? Y si a uno le está pasando, también te das cuenta que no parás, que no podés poner una pausa. Esta necesariamente es o lleva a una crisis. Y a partir de la crisis, vamos a analizar un poco después, es donde uno puede decir, bueno, esto así no va más, algo hay que hacer. Pero obviamente son situaciones riesgosas donde mucha gente no encuentra ese límite como para salir. Después hablamos de el lugar intermedio, el proceso intermedio, que es mucho más difícil de detectar, que es el proceso del estancamiento. Cuando alguien está así, muchas veces después de una buena época, por eso todos estos procesos interactúan o pueden seguir uno al otro, después de una buena época donde uno se sentía bien o veía al otro que estaba bien, aparece un estancamiento. Muchas veces se perdió quizás la esperanza de que algo te iba a servir o en algún proyecto que te iba a hacer bien o te iba a llevar adelante y de repente eso se cortó o se logró pero no dio el resultado que uno esperaba, ¿no? Por ejemplo, en la búsqueda de ascender en un trabajo económicamente y cuando uno se da cuenta, bueno, no voy a llegar hasta acá. Es muchas veces lo que pasa en las crisis de la mediana edad, lo que se dice, llegar a un momento de la vida donde la vida no está haciendo lo que esperabas, donde hay mucha decepción con eso y bueno, muchas personas se instalan en eso. De repente uno ve que hay falta de estímulos, o sea, no hay nada que motive en ese lugar, el aburrimiento puede ser parte, uno ve a esa persona siempre con los mismos conflictos, ¿no? Es la persona que siempre está metida en algo parecido, aunque parezca que es nuevo, siempre está en el mismo tipo de problemas que se le repiten, el trabajo que no le gusta, problemas en la casa, problemas en las relaciones, pero siempre los problemas son parecidos, es como que no hay un avance. Siempre esto, o muchas veces para muchas personas, esto está cargado de quejas, se entra en ese estado y es quejarse constantemente de lo mal que está la situación, de lo mal que está uno. Es también un lugar de cierta comodidad o lo que se llama la zona de confort. Es un malestar pero conocido. Uno no está bien, pero es lo que conoce y aventurarse a cosas nuevas, como sería, bueno, estoy mal en este trabajo, bueno, voy a buscar hacer algo diferente, voy a estudiar para hacer algo que me guste más. Hay mucha reticencia a aventurarse a eso nuevo. Lo que aparece muchas veces en estos lugares son las compensaciones, y esto se ve claramente. Este lugar probablemente sea el más común, el más extendido, y mucha gente que en un cierto punto de su vida entra en este estancamiento. Entonces hay compensaciones, porque las personas necesitamos estímulos en la vida, necesitamos cosas que nos hagan bien, que nos interesen, y a veces si no se encuentra de la forma que podríamos decir más sana, entonces se va a buscar de formas que son más conflictivas o más patológicas inclusive. Por ejemplo, los vicios. Esto lo vemos, por ejemplo, en adolescentes que
no están encontrando su rumbo en la vida y están muy metidos todo el tiempo con videojuegos o con redes sociales, digamos, momentos en que se envicia con algo donde eso ocupa toda la atención porque es una forma de escaparse de esas angustias que está viendo y de la falta de objetivos. También en cuanto en las parejas es donde aparecen las infidelidades, hay un malestar en la pareja y como no se sabe cómo solucionar eso, la respuesta es que aparezca otra persona, que aparezca una infidelidad que muchas veces es lo que da emoción, es lo que lleva a sentirse que hay algo interesante en la vida, pero claro, se está haciendo de una forma evasiva, donde eso en general va a terminar trayendo algún problema por no decidir qué es lo que se quiere hacer, qué tipo de pareja se tiene o si se está en pareja o no. Son estas compensaciones que de alguna manera traen satisfacciones transitorias. Es un lugar donde normalmente aparece la enfermedad. La enfermedad muchas veces se relaciona con esas angustias que no se están pudiendo manejar. Entonces, de alguna manera, ahí es donde la mente busca denunciar, busca avisar que esto no está bien. Entonces aparece la enfermedad, ya sea física o mental. Pero aparece la enfermedad de una forma más lenta, pero como diciendo, por ejemplo, la depresión es muchas veces un resultado de un estancamiento prolongado, donde, sin esperanza, sin objetivos, donde finalmente lo que se instala es la desazón, ¿no? La falta de ganas y de esperanza de que se pueda lograr algo mejor en la vida. En esos lugares la enfermedad muchas veces aparece para impulsar a que se haga un cambio, si uno tiene una visión de la enfermedad con un sentido. También en estos lugares hay mucha dependencia. Es el clásico ejemplo de la madre que vive a través de sus hijos. Y digo la madre porque esto pasa más con las mujeres y el apego con sus hijos que con los hombres. Entonces, esa persona que se siente estancada con sus propios objetivos, con sus propias situaciones de vida, vive a través de los hijos y entonces les está encima, no permite que el hijo avance, que se aleje de la casa, que haga su propia vida, porque está viviendo a partir de esa persona. O también puede pasar en la pareja y en otros aspectos. También estas personas son muy difíciles de ayudar cuando están en el estancamiento, porque, como decía, hay una comodidad dentro de conocer esa insatisfacción y también es la persona que uno le dice, bueno, si estás mal, si te estás quejando, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces esto o lo otro? Y siempre van a encontrar alguna excusa para no hacerlo, al menos mientras estén en esa comodidad incómoda. Y a veces acá también uno puede percibir que si eso sigue, en algún momento va a terminar generando una crisis, porque la persona no va a aguantar, como decía antes, puede aparecer por el lado de una enfermedad o puede aparecer por el lado del cansancio con esa situación, pero es mucho más lento y muchas personas lamentablemente pasan toda su vida así, o esto se ve más en las personas mayores, donde quizás el trabajo les dio una satisfacción durante mucho tiempo, pero cuando eso terminó encuentran que no tenían otra cosa y viven muy mal muchos años quizás de su vida que le quedan por delante. El tercer proceso es el de crecimiento. Y hay algo interesante con el proceso de crecimiento. Está caracterizado por tener metas, por alguien que está orientado hacia lo que quiere ir. En general es una persona que está en actividad, que uno la ve activa haciendo cosas, con cosas que le interesan. Se ve energía, esto viene con logros, es una persona que a veces recurrimos a los ejemplos más claros, ¿no? Haber terminado un estudio, un trabajo, pero también muchas veces se ve en, no sé, poder haber hecho algún viaje que se quería, poder haber empezado alguna actividad nueva, es alguien que te dice, bueno, no, estoy estudiando guitarra porque tengo ganas de poder tocar algunos temas y es algo que lo motiva, lo entusiasma, o estoy muy metido con esto que es, no sé, mi cuenta donde estoy vendiendo tal cosa, mis redes sociales. Digamos, no tiene que ver con lo que se sienta desde afuera, sino con alguien que
está motivado por lo que hace y entonces se engancha con eso, va para adelante y ahí aparecen los logros. En general todo esto retroalimenta positivamente, así como en los procesos que mencionaba antes, es al revés. Esto termina motivando la autoestima, porque si uno terminó una cosa, por ejemplo, algo que era un objetivo, esto te da más confianza para buscar otra cosa. Y además uno se siente bien y tiene energía, entonces lo que en otro momento se dice, no, esto para qué lo voy a empezar, o falta mucho, uno incorpora esta idea de que se puede, de que las cosas salen bien y entonces da más ganas y con esa actitud las cosas terminan funcionando mejor. Y acá la aclaración. Esto no significa que uno diga esta persona está todo bien, le está yendo todo bien. Un proceso de crecimiento se puede empezar desde muy abajo. Estos tres procesos funcionan como un círculo, entonces uno puede haber estado estancado y decir, bueno, no sé, cumplí tal edad y estoy disconforme con mi vida y entonces empecé a ocuparme de cosas, empecé a hacer esto que me hizo bien, o leí este libro que me inspiró, o hice este curso, o hice este viaje, y a partir de ahí empezás a ocuparte de las distintas cosas que venían siendo problemáticas, a cerrar cuestiones, a resolver. Entonces uno puede venir a estar muy mal económicamente o en situaciones de pareja, pero lo que lo caracteriza es que hay esa dirección hacia el crecimiento. Muchas veces los logros pueden ser algo muy pequeño, simplemente comparándose con uno y decir, bueno, antes me quedaba en la cama todo el día y ahora me levanto y ordené y acomodé y me gusta el lugar donde estoy. Eso, cuando no está viendo ese proceso, es difícil que pase, o si pasa se corta rápidamente. Entonces obviamente hay problemas, siempre hay problemas en todos los momentos, pero no se vive quizás como algo que te va a derrumbar o que te va a frenar o que es insoportable, sino como algo que, bueno, se puede encarar y se puede resolver. Entonces muchas veces estas personas, uno ve que los problemas los encaran y los van resolviendo, se ocupan, porque los problemas, cuando uno los descuida, es cuando más complicados se ponen. Y tiene mucho que ver, obviamente en una terapia, en una psicoterapia se va a trabajar en empezar un proceso de crecimiento cuando en general la persona llega, ya sea en crisis del derrumbe o llega en el estancamiento, se va a intentar iniciar este proceso de crecimiento y lo que tiene que ver es que la persona tiene una cierta conciencia de hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere superar, tiene esperanza de ver un futuro y aunque pueda estar lejano, decir, bueno, realmente quiero ir hacia eso. Y esa energía dirigida es quizás la que hace la gran diferencia de ahí se encuentra un sentido a la vida, a las cosas que se está haciendo, al porqué del esfuerzo. Y eso es muy importante. Ahora, todos estos procesos tienen que ver con una cierta energía. Uno puede pensar cuando la energía está estancada, no se mueve, cuando la energía está yendo aceleradamente hacia lo que hace mal, o cuando la energía está yendo hacia lo que hace bien. Por lo tanto, la energía no es nunca infinita ni es siempre de la misma intensidad, entonces puede haber movimientos de cualquier lugar hacia el otro. Uno puede estar estancado y empieza en esa espiral de perder cosas o de empezar a ser autodestructivo y caer en el derrumbe cuando esa comodidad de alguna manera no está siendo suficiente y entonces empieza a desmejorar. Del estar en el crecimiento también se puede llegar al estancamiento, porque uno puede estar en ese momento donde algo te motiva y de repente puede pasar lo que decíamos antes, ¿no? Que esto pasa a veces naturalmente de alguna forma en las etapas de la vida. En algún momento estudiar y crecer te motivaba y de repente llegas a ese punto donde decís, esto no era lo que yo esperaba, no me está dando lo que yo quería, no es lo que me imaginé. Y entonces se entra en el estancamiento, empieza el aburrimiento, el sinsentido. Del estar estancado, en algún momento, como se dice, salir de la zona de confort, uno se cansa de eso y pasa al crecimiento. Es cansarse y muchas veces moverse de la situación cómoda. Esto tiene mucho que ver con la crisis y lo que hablamos en otros programas. Cuando uno
de repente ya no te está funcionando lo que estás haciendo, no te equilibra, entonces ahí es donde vas a tener más energía para buscar hacer cambios. Y del derrumbe se puede pasar al crecimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya no hay nada que perder. Muchas veces una persona que tenía su vida orientada de una cierta manera ve que eso no funciona para nada, que está perdiendo todo, que lo que hacía antes no tenía sentido. Eso muchas veces pasa con las pérdidas o los duelos, donde una muerte de alguien, por ejemplo, duele tanto que uno se replantea cómo estaba viviendo hasta ese momento, y después de estar mal, dice, bueno, ahora voy a cambiar lo que venía haciendo, y entra, inclusive incorpora nuevos valores. Muchas veces ahí es donde se incorporan formas de ver la vida diferentes, donde se está más abierto para algo nuevo porque ya realmente lo anterior no funcionaba para nada. Y esto tiene que ver con lo que también mencionamos en otros programas, en donde en general si uno ve la historia de muchas personas, o inclusive es la historia clásica de las películas, donde uno conoce un protagonista y de repente las cosas le empiezan a salir tan mal que toca fondo. Y a partir de ahí es que aparecen los cambios o aparece el confiar en alguna idea que tenía. Me vienen a la mente dos ejemplos de esta situación para graficar y para entenderlo. Una es la de el científico Bruce Lipton, muy conocido por sus estudios de cómo se puede alterar la genética por medio del ambiente, y dentro del ambiente se incluyen los pensamientos y la forma de ver las cosas. Él cuenta en su libro Biología de la Creencia que en un momento estaba muy desencantado con su investigación científica, que no llegaba a donde él quería, estaba mal económicamente inclusive, y termina yendo a una universidad en una isla caribeña donde para lo académico tenía muy poco prestigio, y es ahí donde él en ese lugar encuentra alumnos mucho más abiertos y encuentra que él puede enseñarles otras cosas, y eso de repente es parte de su cambio, donde dice, bueno, no tengo por qué apegarme a lo que es la ciencia tradicional, la ciencia dura, sino que puedo, esto que estoy viendo, que tenía que ver justamente con la influencia de el contexto sobre los genes, sobre que no todo está determinado genéticamente en las personas, sino que eso es dinámico. Bueno, donde podía abrir su mirada. Cuando estaba muy metido en lo académico era imposible por la rigidez de todos sus colegas y por la búsqueda en la que eso te mete. Entonces ahí él cuenta que empieza a hacer su cambio a partir de alguna manera haber perdido todo. Otro caso conocido es el de Eckhart Tolle, un maestro de meditación, de autoayuda, de espiritualidad, que cuenta de estando en una depresión muy severa, él cae como una ruptura de la realidad y termina viviendo en la calle, pero donde le aparece una sensación de haber roto con esa personalidad anterior que veía todo negativo, que se sentía mal, que se sentía un perdedor, y entra en una paz que está más allá de eso, en una conexión con el tiempo presente que después termina siendo el centro de sus enseñanzas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que a veces la comodidad es bastante peligrosa, y que la crisis también es muy peligrosa, porque obviamente no para todos va a ser así, pero que muchas veces es lo que abre nuevas posibilidades que antes no se habían considerado. Y si podemos pensar algunas cosas de cómo entrar en ese proceso de crecimiento, muchas veces entender que hay que ir paso a paso. Cuando uno está disconforme con cómo está su vida y a veces quiere ya que todo sea como hubieras querido, que todo se dé instantáneamente, y a veces hay que entender que cuando se viene de abajo hay que construir de a poco y valorar esos logros que se van haciendo. Buscar en lo profundo de uno, porque cuando lo que venía siendo la motivación anterior no funciona, bueno, ahí uno tiene que buscar realmente para qué estoy, ¿no? Empezar a pensar en cuál es el sentido, aunque sea un sentido, o quizás sea el más importante, encontrado por uno mismo.
¿Para qué estoy en esta vida? ¿Qué quiero hacer en este mundo? ¿Qué me va a dar satisfacción? Más allá de lo que venía haciendo, de lo que querían los otros, de lo que quería mi familia o mi pareja o la sociedad. Uno poder preguntarse eso y empezar a veces a darse cuenta que esa va a ser la única manera de encontrar el bienestar. Bien, estas reflexiones a partir, como decía, de muchas veces cómo se ven esos procesos y cómo se ve esa energía que cuando uno de alguna forma logra activarla y dirigirla hacia algo que encontró que se quiere, todo empieza a retroalimentar positivamente y de a poco las cosas se van dando. Bueno, me despido por hoy. Pueden suscribirse al programa, al podcast, dejar sus comentarios, contactarme por dudas, por preguntas, ese feedback es muy interesante siempre. Y me despido por hoy, recordándoles que soy Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta luego.